Por favor, YouTube, que el hecho de que esté dibujando pelotas, cilindros, huevos y los une entre sí, no estoy haciendo apología del no por ni siquiera del erotismo, simplemente estoy intentando explicar algo con formas sintéticas del dibujo del cuerpo humano. Así que por favor, quítame el pie de encima y déjame monetizar los vídeos correctamente para poder seguir motivado, si no va a ser muy complicado. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a hablar del busto femenino. Esto es un tema que ya he tocado en vídeos anteriores, más concretamente fue uno de mis primeros vídeos, del cual estoy muy orgulloso, pero que entiendo que quedaron muchos cabos sueltos y pues hoy día hubiese hecho las cosas un poco de manera distinta. Así que lo que intento con este vídeo es redondear dicha idea, espero y les guste y sobre todo les ayude. Y bueno, vamos a empezar repasando ciertas bases con respecto a este tema. Uno de los métodos más célebres y eficaces es el ver el busto como dos globos llenos de agua. Para muchos, para mí también, es la manera más sencilla de interpretar la forma de los senos. Así que lo primero será practicar bajo este concepto. Para esto es necesario entender cómo se comportan los globos en presencia de la gravedad. Esto último es fundamental. Yo por mi experiencia pues ya más o menos sé cómo dibujar esto, pero para los que no estén acostumbrados lo ideal sería conseguirse un globo o dos globos y llenarlos de agua. Lo siguiente será simplemente intentar jugar con las posiciones, con los ángulos, con las formas realmente, intentando también alterarla con ciertos objetos para hacer presión sobre esos globos o simplemente cogiéndolos con las manos y ver cómo se comporta dicho globo. Intenta tomarte muchas fotos para hacer una suerte de biblioteca de referencias, te va a ser muy útil. Y como te acabo de decir, tómalos con las manos, apriétalos, ponlos encima de una mesa, sobre el piso, incluso tómale fotos en movimiento. Esto último te va a ayudar mucho a interpretar, a visualizar, bueno, ciertas características de una chica cuando está corriendo. Y también se me estaba olvidando algo bastante interesante que te va a ayudar bastante, es el dibujarle un mapeado a dichos globos. Esto último le va a dar a tu cerebro una información extra para poderlos visualizar correctamente en un ángulo específico. En la siguiente etapa vamos a imaginar estos globos un poco más en situación. Para nadie es un secreto que para un aprendizaje fácil debemos interpretar todo de una forma simplificada, lo que llamamos simplificación de las formas. En este caso concreto vamos a imaginar una caja torácica en forma de cilindro y en su parte superior vamos a amarrar los globos de tal forma que caigan más o menos como lo hace el busto femenino. Esto es un trabajo sobre todo de perspectiva y comprensión de formas en un espacio, que es exactamente lo primero que debemos aprender antes de ponernos a estudiar la anatomía. Y esto hay que sumarle también la dificultad que conlleva interpretar la gravedad. Por eso es que es extremadamente importante pasar e interiorizar los ejercicios que hicimos justo antes de estos. Y bueno, como último dato y antes de terminar con estos ejercicios, permíteme darte un consejo y es que hay que entender e interiorizar que estamos trabajando con formas simples, con formas sintéticas, en este caso un gran cilindro y dos globos atados a él. Intenta no ver más detalles que estos que te acabo de decir, verás que todo al final se te hará mucho más claro. Bueno, después de haber practicado lo suficiente, llegó la hora de romper con todas estas formas un poco ortopédicas, con ángulos duros, y vamos a pasar a algo igualmente sintético, pero con ángulos mucho más suaves que reflejen de una mejor manera las curvas del cuerpo humano, por lo menos en este caso lo que es la caja torácica. Vamos entonces a cambiar la forma del cilindro por un ovoide, que es, vamos a decir, la forma original a nivel de huesos de la caja torácica.
Luego a este ovoide le vamos a añadir los globos, pero de una manera más estilizada, haciendo lo que llamamos una intersección de formas. Para poder bien posicionar estos globos, que ya dejaron de ser unos globos per se, vamos a dibujar un triángulo invertido tal y como ves aquí de fondo, que en su punto inferior coincida con la zona central del ovoide. Y a partir de ahí vamos a poder crear nuestro busto de una forma más organizada. Este triángulo nos va a permitir crear una zona referente que va a ayudarnos mucho a construir los senos. Y pues bueno, una vez todo esto en su sitio, nos va a tocar, como siempre, mucha práctica. Y bueno, después de concretar todo esto que hemos visto hasta ahora, vamos a pasar a cosas serias. Vamos a estudiar ahora el tema de los volúmenes. Bustos grandes, bustos pequeños, en fin, cuál es la diferencia, cómo se construyen. Aquí te lo cuento todo. Vamos nuevamente a utilizar este mismo triángulo invertido a modo de referencia, entendiendo que su parte superior corresponde a las clavículas y su punta inferior al límite inferior del esternón. Aquí hay que entender que independientemente de la morfología de la chica, el busto puede variar de tamaño y de forma. Así pues tendremos unas chicas pequeñas con un busto grande y viceversa, chicas grandes con bustos pequeños. Bajo este contexto, aquí en estos ejercicios de fondo te irás dando cuenta de un común denominador, que es, y obviando el tamaño del busto, que la morfología será más o menos la misma. Lo que quiere decir que nuestro triángulo tampoco va a alterarse a nivel de tamaños. Y esto sin importar que tenemos distintos tamaños de busto. Lo que intento evidenciar y para que se nos quede en la memoria es que los senos de manera práctica nacen más o menos desde el mismo lugar del torso, un poco a nivel de las axilas. Esto último es casi invariable, y digo invariable porque en bustos un poco más generosos esto tiende a ser más o menos alterado. Pero bueno, podemos tomarlo como una base estándar. Sin embargo, donde sí que encontramos la verdadera diferencia es que dependiendo del tamaño el busto va a caer más o menos bajo, hasta el punto de incluso llegar a tapar el ombligo si nos ponemos muy exagerados. Obviamente cada artista hará lo que más le convenga, simplemente ten en cuenta que la tendencia es obviamente ir hacia abajo. En esta parte del vídeo te mostraré que el busto, al estar unido a los pectorales, se conectan también a los deltoides. Estos dos últimos sistemas musculares se asocian por medio de la clavícula. Y es que hay que decir que los senos, por muy generosos que sean, no abarcan toda la zona del pecho, sino que se van creando en una zona intermedia de los músculos pectorales. Una de esas zonas de los pectorales la forma el triángulo invertido del que acabamos de hablar, que acabamos de estudiar, que sería la parte media. Y hay otra zona que podemos identificar entre los deltoides y el busto, al ladito de los hombros, que es la que estudiaremos ahora, que va a darnos la información que nos hace falta para dibujar el busto femenino de una forma correcta y completa. En estos ejercicios de fondo irás viendo dónde se sitúa esta zona de manera más gráfica. Dicha zona generalmente no se ve, a menos que la chica pues tenga un cuerpo muy atlético, que sea musculosa. Así que aquí me he dado la tarea de ir descomponiendo el busto de forma estructural para poder evidenciarlo. Ahorita mismo seguramente ya lo estés un poquito intuyendo, incluso viendo, pero más adelante en unos segundos los voy a dibujar con un color azul para que ya no quede ninguna duda. Y aquí, bueno, nuevamente lo ideal sería contar con referencias. Ya cada quien va a evaluar cuáles le servirían y cuáles no, dependiendo de lo que quiera dibujar. Y pues bueno, como digo siempre, lo mejor es tener a la mano referencias de fotos reales. Bueno, los dejo con el resto del ejercicio. Nos vemos en unos instantes para mostrarte algunas características fundamentales en la construcción y dibujo del busto femenino de perfil.
Y bueno, ya para ir culminando el vídeo, te enseñaré una característica muy importante del busto que, bueno, no es una regla definitiva. Podríamos decir que esto aplica en un busto tipo. Y es que en los senos de tamaño medio, los entre comillas normales, los pezones apuntan ligeramente hacia arriba y a medida que estos últimos van aumentando de tamaño, estos mismos pezones irán bajando su ángulo progresivamente, más o menos como ya irás viendo aquí en estos dibujos de fondo. Al margen de esto último y como efecto secundario, aquí de fondo también irás viendo cómo se construye el busto desde un ángulo de perfil que suele ser un poco confuso, sobre todo si estamos comenzando un poco con esto de el dibujo del cuerpo humano femenino. Bueno, hasta aquí voy dejando este vídeo. No olvides el like y el comentario si este vídeo te gustó. Me gustaría mucho saber tu opinión. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, por haber llegado hasta el final de este vídeo y nos vemos en próximos trabajos. Chao.